Saludos a todos, en el video de hoy voy a estar haciendo el análisis de los distintos activos que me pidieron en Twitter. Para comenzar vamos a ver el análisis de esta criptomoneda que me estuvieron pidiendo, Axie Infinity, contra el dólar USDT. Bueno, para comenzar vemos que no tenemos mucha información en el mercado, ya que es una criptomoneda que sale el 4 de noviembre a cotizar en el mercado. Tiene un fuerte comienzo, con una caída bastante interesante también en los días posteriores, y luego una recuperación que logra superar el máximo de la salida al mercado, y luego de unos aproximadamente desde la salida hasta el máximo, unos 11 días, logra un 586% de valorización en el precio. Luego de esos 11 días vertiginosos que lo llevan a alcanzar ese casi 600% de beneficio desde la salida al mercado, vemos que comienza una corrección que la podemos encasillar en este canal, que estuvo batallando bastante con la zona de soporte de los 0.42, 0.43 centavos, y en el día de hoy está perforando esa zona, dando la posibilidad como siguiente nivel de soporte el 0.382 de retroceso de todo este movimiento alcista, junto con la parte baja del canal que podemos ver acá, que está trazado bastante prolijo, los toques arriba, con 3 toques en la parte superior y muchísimos toques en la parte inferior. Así que esto sería una zona importante de soporte en el precio, que esperaría que genere un rebote. Veremos después si logra superar ese rebote la zona de resistencia en este momento de los 0.42 centavos de dólar. Si logra superarlo, bueno, ya el siguiente nivel va a ser la parte superior del canal, y el siguiente nivel va a estar en el techito este que hizo durante este periodo de lateralización. Vemos que estuvo chocando con la zona de los 54 centavos de dólar, que también le supuso una resistencia importante en el precio y no lo dejó volver a subir. Entonces, ese sería un breve y rápido análisis de esta criptomoneda que no tiene demasiada información, como les decía. La siguiente criptomoneda que me pidieron es Verge, que podemos ver que luego tuvo una caída, pero muy brutal, como bueno, la mayoría de las altcoins. Y luego de ese punto mínimo que hace en marzo del 2020, tiene una gran recuperación, una muy buena recuperación, que alcanza una zona de resistencia muy relevante en el precio, como podemos ver históricamente, la zona de los 0,01 centavos de dólar supone una resistencia muy importante en el precio, que luego de volver a caer otra vez casi al 0,618 de este movimiento alcista, genera un nuevo movimiento impulsivo que lo lleva otra vez hacia esa zona importante en el precio para volver otra vez a rechazarla. No solamente podemos marcar la zona de resistencia estática, sino que ya esta vez podemos trazar un canal, y vemos que coincide también con la zona media del canal. Pasamos a un gráfico de 4 horas para poder analizar un poco mejor el último movimiento que realiza, y vemos que este último movimiento impulsivo comienza con una diagonal inicial, una corrección en ABC, y luego un fuerte movimiento de onda 3 para luego corregir de una manera violenta en esta posible onda 4, vamos a plantearlo como una onda 4, que estaría alcanzando la zona de entre el 38.2 y el 0.5 de retroceso de todo este movimiento de onda 3. Podemos ver también que coincide con un punto de negociación del precio bastante interesante, así que esta sería una zona interesante donde podría armarse alguna posición en Verge, siempre y cuando se genere algún patrón de reversión de este movimiento bajista que está dándose en estos momentos. Pasamos al gráfico diario nuevamente para mostrarles una vez más que el movimiento este de recuperación, que debería ser para confirmarnos que esta onda es una onda 4 y no un comienzo de caída del mercado de Verge, debería ponerse por encima de la zona de los 0.0075, 0.078 centavos de dólar para poder sí pensar en una posición alcista que nos lleve otra vez a testear la zona del dólar, que ya, como les dije, es una zona bastante relevante en el precio. En caso que lograra superarla y posicionarse por encima de esta zona, seguramente vamos a tener un fuerte despegue para esta criptomoneda, que podría alcanzar como mínimo los 0,021 centavos de dólar. Eso es una revalorización impresionante. Vamos a ver de cuánto estamos hablando. Desde el día de hoy, por ejemplo, sería un 200% aproximadamente en la revalorización del precio. Así que eso es todo para Verge en este momento. No hay nada concreto hasta que no sea superada la zona de los 0.076, 0.078. Pasamos al siguiente que también me pidieron, que es Digibyte contra el dólar Tether, y podemos ver que Digibyte tiene una fuerte recuperación que incluso supera una zona de resistencia importante en el precio, prácticamente sin oponerse,
Luego tiene un movimiento bajista que la perfora a esa zona de resistencia, en este caso soporte, y vuelve otra vez a posicionarse por arriba para hacer un movimiento hacia el siguiente punto de resistencia antes de llegar al máximo histórico en los 0,05 centavos de dólar. Desde ese momento comienza una corrección que hasta el momento tiene 3 ondas y vuelve otra vez a la zona de soporte importante de 0,018 centavos de dólar. En ese contexto vemos que comienza una nueva recuperación en el mercado de Digibyte, quebrando la línea de tendencia bajista. Podemos trazar un canal ascendente desde este punto. Pasando un gráfico de 4 horas podemos ver que de momento está retrocediendo, yendo a testear la línea de contratendencia, esta que acaba de superar, y estaría en un retroceso de entre el 38.2 y el 0.50 de este movimiento alcista que tuvo en este momento. En caso que se genere un movimiento de rebote en esta zona, se podría plantear alguna posición alcista en esta criptomoneda, pero siempre teniendo en cuenta que lo más relevante, vamos a pasar otra vez al gráfico diario, lo más relevante para superar en el corto plazo es esta zona de precio, que fíjense cuántos rechazos que tiene la zona de 0,028 centavos, que podemos ver que tiene muchísimos rechazos en el precio. Y bueno, vamos a ver si un planteo alcista logra superarlo. De superar esta zona, yo creo que va a superar limpiamente la zona de 0,38 que anteriormente sirvió como resistencia, para ir directamente hacia el máximo histórico en 0,05. Bueno, si pasamos al siguiente análisis, es dedicado al amigo Picasso Bursátil, que me lo pidió en Twitter. La acción Bilibili me pidió que realice un conteo de ondas para esta acción, y bueno, acá se lo traigo presentado de esta forma. Un primer movimiento de onda 1, una corrección compleja para hacer la onda 2, y luego desde ahí comienza el movimiento de onda 3 que está en desarrollo en este momento. Para este movimiento de onda 3 lo podemos considerar de esta manera: un primer momento de onda 1 de esta forma, 1, 2, 3, 4 y 5, que llega hasta la parte superior de este canal trazado a través de la onda 1 y 2 de mayor grado, impacta en ese techo y cae un 50% para completar la onda 2. Luego comienza un nuevo movimiento impulsivo al alza que supera la zona del techo de la paralela del canal, para hacerlo de esta forma: un primer movimiento de onda 1, 2, 1, 2, 3, acá hay un triángulo que realiza para la onda 4 y la onda 5 para completar la onda 3. Luego tiene un triángulo mayor que genera una onda 4, y desde este punto comienza una ruptura del triángulo y un movimiento al alza que supera la paralela extendida del canal, que vemos que había tenido 2 toques anteriormente. La supera y estaría cerca de alcanzar un nivel objetivo en el precio para esta onda 5 de 3 en los $68 aproximadamente. Ahora vamos a pasar a un time frame menor para ver por qué planteo este como una zona objetivo, o por lo menos una zona relevante en el precio. En caso de superarla, de todas formas tenemos una proyección para completar esta onda 3 de este movimiento, 1, 2 y la onda 3, podría alcanzar la zona de los, por extensión de Fibonacci, los $125 aproximadamente, que podría coincidir con la paralela extendida del canal, dependiendo de dónde lo alcance. Si lo alcanza justo donde convergen los dos puntos, sería el 22 de febrero, pero esto es aproximado, así que podría ser un poco más adelante en el tiempo. Muy bien, pasando a un gráfico de 4 horas, podemos ver el objetivo que yo les decía, que yo les planteaba, porque en los $68 es una zona interesante, donde podría llegar a ser resistencia fuerte para el precio en este punto. ¿Por qué? Primero que nada, porque después de romper el triángulo de onda 4, tenemos un movimiento que comienza con un primer movimiento onda 1, 2, una onda 3, vemos que está comenzando una corrección. Esta corrección veremos hasta dónde alcanza, pero podría ser una corrección que vuelva a testear la paralela extendida que quebró de largo plazo, o incluso esta paralela de acá cerca de los $59 aproximadamente. O también podría llegar a ser una lateralización, algo triangular, para completar esta onda 4 y volver otra vez a generar un movimiento impulsivo que, ¿por qué planteo el nivel de los 68 muy importante? Primero que nada porque tenemos una convergencia de objetivos de onda, de extensión de Fibonacci, con un primer objetivo del 100% de la onda 1, 2, de la 3, en los $67, y un segundo objetivo de extensión del 1,618 de la onda 1 y 2 para completar la onda 3. Entonces tenemos esos dos niveles importantes en el precio, que de superarlos, bueno, ahí ya nos habilita un objetivo superior que alcanzaría aproximadamente los $88 para esta onda 5, que podría ser un siguiente objetivo. Pero también tenemos la proyección de este triángulo. Si proyectamos el triángulo, que el 100% de la proyección de este triángulo alcanza también la zona de los $68. Así que es una zona importante en donde el precio tiene una serie de objetivos y podría llegar a ser una resistencia que nos genere
una lateralización para la onda 4 de este movimiento que podemos ver acá. Una onda 1-2, una 3 se podría completar en este punto y que comienza una lateralización para hacer la onda 4 y luego sí volver otra vez a romper al alza y buscar esos objetivos de onda 5 alrededor de los 125 dólares en el precio. Bueno, ese sería todo el análisis de Billy, así que pasamos al siguiente análisis. Antes de pasar a las siguientes acciones que voy a analizar, vamos a pasar al análisis del crudo porque las siguientes acciones tienen relación con la industria del petróleo, así que vamos a analizar rápidamente el crudo y qué está haciendo el movimiento del precio para este commodity. Primero que nada podemos ver que luego de la fuerte caída que tuvo en abril del 2020, tuvo una gran recuperación que la realiza en 5 ondas. Después voy a pasar a un time frame menor para que puedan ver el conteo que tengo realizado sobre este commodity, y tiene una corrección claramente en un ABC en 3 ondas para luego volver otra vez a romper al alza y superar la zona de resistencia que suponían los máximos anteriores y anteriores mínimos que realizó en el precio. Como podemos ver, una zona muy importante en el precio, la zona de los 42-43 dólares aproximadamente. Habilita esto una nueva resistencia que tenemos en los 50 dólares para el precio. El siguiente punto relevante por extensión de Fibonacci estaría en los 0.618, en los 75 dólares aproximadamente, que coinciden con otra zona importante de resistencia en el precio, donde vemos que anteriormente también sirvió como soporte y resistencia históricamente. Por lo tanto, primero que nada tenemos un objetivo en los 50 dólares. El segundo objetivo que podríamos tener de resistencia es la línea de tendencia bajista que trae desde los últimos máximos descendentes. El siguiente nivel en la zona de resistencia de los 62-63 dólares y por último la zona de los 75-76 dólares aproximadamente. Esos serían los 3-4 niveles que tenemos por delante, que podrían generar no solamente rechazos en el precio, sino que también podrían servir como soportes una vez superados. Pasando a un gráfico de 4 horas, podemos ver, como les decía, el movimiento de onda 1 que tenemos acá, donde tenemos una onda 5 en fallo, y comienza un movimiento de onda 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 para hacer la onda 3 y una diagonal final para hacer una onda 5. En este escenario vemos que tenemos una corrección de onda A, WXY para hacer la onda B y una impulsiva para hacer la onda C. Luego, para el último movimiento vamos a pasar a un gráfico de 1 hora, así se puede apreciar mejor. Y vemos que tenemos un primer movimiento impulsivo, una corrección, segundo movimiento impulsivo, una corrección que la tracé en forma triangular, no me termina de convencer del todo, pero es la que más me cerró, y un cuarto movimiento que podría haber alcanzado ya la zona máxima del precio. ¿Por qué? Porque si vemos la proyección de este triángulo me da un 100% en el objetivo en el que ya alcanzó el precio. En segunda instancia podemos ver que tenemos acá un movimiento después de la ruptura de este triángulo, un movimiento de onda 1-2, una onda 1, 2, 3, 4 y 5 para hacer la onda 3, una onda 4 que lateraliza, y las proyecciones para esta onda 5 me darían la proyección mínima de 0.618 de extensión de onda 1 me da justamente los 46 dólares, donde generó esta vela de rechazo. Vemos que todavía no alcanza a superarla. En caso de que supere este nivel, bueno, el siguiente nivel de esta onda 5 de este movimiento estaría en los 46 dólares aproximadamente. Más allá de este nivel de 46,7 ya no me cerraría del todo este conteo, porque estaría prácticamente rompiendo la regla de que la onda 3 no puede ser la más corta, así que tendría que replantearlo al conteo. Pero hasta ahora es el conteo que más me cierra, que este movimiento impulsivo ya estaría terminándose, le debería venir una corrección de onda 2, que suponiendo que estamos en un mercado con fuerza alcista y la corrección podría quedarse solamente en el 0.236 de retroceso, podría estar alcanzando esta zona importante de resistencia, que vemos que coincide con el 0.23 de retroceso, para luego volver otra vez a salir al alza en una siguiente onda impulsiva. Dicho esto, pasamos al análisis de las acciones que tenía para ustedes. La primera es Vista. Bueno, para Vista podemos ver que está en una zona de pisos, viene muy golpeada desde su salida a cotización en el mercado en julio de 2019, agarró una tendencia bajista en el crudo, por lo tanto es lógico que también tenga este movimiento bajista acompañando al poco interés por el crudo en ese momento. Y luego de impactar por segunda vez en la zona de los 2 dólares,
Trazando los distintos niveles de resistencia y soporte que pueden encontrarse en el precio, bueno, la zona de los $2 ya vimos que fue una zona relevante. La resistencia de corto plazo que puede encontrarse en el precio para este movimiento alcista que está realizando es la zona de los 2,80, 2,85, que supo auspiciar de resistencia y soporte en el último movimiento que realizó. También podemos, trazando un canal desde los dos mínimos y los últimos máximos que realizó, vemos que la zona media del canal también está impactando en este momento en esta zona. De lograr posicionarse por encima, podríamos habilitar el siguiente nivel, que estaría en el techo de este canal, junto con una resistencia y soporte estática también importante en los $4 aproximadamente. Bueno, desde ya no estamos en una zona muy favorable para comprar, ya que estamos frente a una resistencia que fue bastante importante en los meses anteriores. En caso de que tome fuerza y logre superar esta resistencia, ahí se podría plantear un trade alcista hacia el siguiente nivel, como les decía, en la zona de los $4 aproximadamente. Pasamos al siguiente. Para el siguiente activo que también me pidieron relacionado con la industria del petróleo, tenemos a Calion Petróleo, que primero que nada vamos a verlo en visión semanal para poder ver toda la historia del activo, y podemos ver cómo tiene dos importantes caídas muy fuertes y muy violentas en el precio, una en 2008 y la otra en 2019-2020. Y podríamos suponer que va a alcanzar nuevamente a recuperar, por lo menos hacia la línea de tendencia bajista que está trazada en este punto, cerca de los $100 aproximadamente. Sería una recuperación impresionante, dado que en este momento cotiza en los $10 de precio. Pero antes que nada, para llegar a ese objetivo tenemos que pasar por las distintas resistencias que suponen en el precio. Primero que nada tenemos la resistencia importante del precio que nos da los mínimos del inicio de cotización del mercado, luego los mínimos de la fuerte caída que tuvo y sirvieron como piso para frenar ese movimiento de caída antes de la buena recuperación que tuvo, pero en este momento lo logra quebrar y lo tenemos como soporte. Si pasamos a un gráfico diario, podemos ver que en un primer momento la recuperación logra superarlo a este nivel de resistencia, y casi alcanza la siguiente resistencia en los $32, pero no logra alcanzarlo y vuelve otra vez a caer fuertemente en tres ondas hacia la zona de los mínimos nuevamente. Desde ese punto podríamos considerar que este movimiento, luego de terminar una onda 5 en fallo, tiene una fuerte recuperación. Si consideramos que este movimiento fue una onda 1 o A, este movimiento fue una onda 2 o B, podríamos tener distintos objetivos que podríamos alcanzar en el precio. En principio, un objetivo primario estaría en los $15 aproximadamente, un segundo objetivo en los $31, que coincidiría también con otra zona importante de resistencia en el precio, y un tercer objetivo ya en los $105, que estaría casi al contacto de la línea de tendencia bajista, un poquito más arriba, digamos la línea de tendencia bajista de largo plazo que trae este activo. Por lo tanto, al momento de que se genere algún retroceso, se podría llegar a plantear alguna entrada para alcanzar alguno de esos niveles, para subirse a la ola y tratar de alcanzar alguno de esos niveles en el precio. El siguiente activo es otro activo de la industria del petróleo, que es Petrobras, y podemos ver que, ya tenía acá un análisis realizado la otra vuelta en Twitter, que había estado haciendo análisis en busca de entradas para ver si me daban alguna idea, y bueno, la verdad es que salieron bastantes ideas de ese pedido que hice en Twitter y de esa serie de análisis que estuve haciendo. En este caso, Petrobras estaba en esta zona de acá, que yo decía que justamente estábamos en una zona de resistencia importante en el precio, que en caso de generar una entrada se podría llegar a hacer si se diera alguna especie de acumulación en este punto, de lateralización en este punto, se podría generar una entrada para, suponiendo que iba a romper la resistencia, porque venía con mucha fuerza la tendencia, podríamos ver cómo había generado este importante gap y luego estaba alcanzando ya la zona de resistencia sin perder demasiada fuerza en la tendencia. Pero para mayor seguridad se podría dar el trade una vez que quebrara la zona de resistencia y hiciera el retest para después subirse y volver otra vez a hacer un movimiento al alza. Bueno, se dio este movimiento, la verdad es que no lo operé a este activo, pero bueno, se dio el retroceso, no se dio en la forma que esperaba. Yo esperaba que fuera un poco más largo el periodo de corrección en este punto. Se dio solamente en un par de días y luego otra vez con otro gap vemos que rompió el alza y hace un testeo de la zona superada, que es actualmente un soporte, y vuelve otra vez a hacer otro gap al alza para impactar con la zona media
de este canal trazado que tenemos desde el primer movimiento alcista que tuvo, la corrección, y tenemos la zona media que hace de resistencia en este momento. El siguiente nivel para alcanzar como resistencia tenemos los 12,30, la zona de los 12,30 dólares en el precio. Ya la tendencia viene perdiendo un poco de fuerza, así que se podría llegar a pensar en una corrección que incluso podría alcanzar nuevamente la zona de los 9 dólares aproximadamente, y desde ese punto otra vez un movimiento alcista hacia la zona de los 12,30. Por lo pronto yo lo miro desde afuera, espero a que se dé un retroceso, como les digo, por ahí posiblemente hacia la zona de los 9 dólares. Y en ese escenario, si llegara a venir otra vez a esta zona de acá, que vemos que es una zona de bastante negociación en el precio, plantearía una entrada alcista para esperar un alcance como mínimo de los 12,30 aproximadamente. El siguiente activo que también me pidieron que vuelva a analizar es PayPal, que bueno, yo ya lo había realizado el análisis en busca de alguna entrada en Twitter, esa vuelta que le estuvimos haciendo. Como podemos ver, tenemos una proyección que les daba. Vamos a ver el análisis en Twitter, y podemos ver que en Twitter les decía que la formación que se había estado dando era de una onda, bueno, anteriormente teníamos una onda 1, 2, 3, en este momento una onda 4, y que estaría comenzando una onda 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 para hacer la onda 3, una corrección de onda 4 y la onda 5. Tenía una proyección alcista bastante interesante, que si vemos en el gráfico se está desarrollando muy bien con los puntos de anulación. Bueno, en este caso la anulación estaría un poquito más arriba, pero bueno, se viene desarrollando bien, así que nada, es simplemente seguir el movimiento del precio. En este momento ya no es un momento de compra, porque hay que esperar por lo menos a que retroceda para hacer esta onda 4 que está acá trazada, y estamos justo en una zona de resistencia de máximo anterior. Por lo tanto, no es una zona considerable de compra, simplemente hay que esperar a que el precio genere algún retroceso que nos dé un punto de entrada con un stop un poquito más adecuado. Desde ese punto ya tenemos las distintas zonas de objetivos que yo lo planteaba hacia la zona del techo de esta paralela extendida del canal en los 250 dólares aproximadamente. En el siguiente análisis pasamos a Globant, que no le hice el conteo simplemente porque no me pareció que estuviera interesante la zona de compra, ya que si podemos ver trazando un canal, si bien es un canal ascendente, pero está justo sobre la parte superior de este canal. Por lo tanto, considero que podríamos estar en el inicio de una corrección que podría alcanzar el contacto hacia la zona media de este canal, incluso si fuera una corrección bastante fuerte, como se dio anteriormente en los distintos niveles, como podemos ver que tienen correcciones bastante fuertes en el precio. Podría darse una fuerte corrección que alcance la zona de los 140 dólares en el precio, que es una zona de máximos anteriores, que coincidiría también con la zona media de este canal, que también tiene auspicia como una zona de resistencia y soporte bastante interesante. En el siguiente análisis que me pedían tenemos a 20th Century Group, que comienza un movimiento alcista bastante interesante. Bueno, de los datos que tenemos hasta ahora es que tenemos dos máximos decrecientes y 1 y 2 mínimos crecientes. Por lo tanto, tenemos una especie de formación triangular que se podría llegar a estar dando, y estaría en dirección hacia la parte superior de este triángulo. Por lo tanto, sería un interesante movimiento si alcanzara los 3 dólares aproximadamente. Pero bueno, vamos a pasar a verlo más en detalle a este último movimiento alcista que realizó, y podemos ver que tiene un primer movimiento de posiblemente una onda 1, una onda 2, una onda 1, 2, 3. Estamos en proceso de corrección de onda 4, de 3, y debería venir un movimiento de onda 5 que podría ir hacia la próxima extensión de la paralela, cerca de los 2,40, 2,50 dólares aproximadamente, para luego sí corregir una onda 4 más larga y lateral, y luego sí volver otra vez a generar un movimiento de onda 5. Bueno, si pasamos a un timeframe de una hora para buscar algún punto de entrada, la verdad es que no sabría si la onda 4 realmente terminó en este punto de acá, y en este momento comenzó una onda, estamos al comienzo de una onda impulsiva para ir a buscar la onda 5, o bien todavía estamos en una corrección. Primero, lo que podemos ver a simple vista es que la zona de los 1,50, 1,55 es una zona relevante en el precio, por lo menos en el corto plazo, y de superarla se estaría posando por encima también de la paralela extendida del canal, y podríamos pensar en un movimiento alcista siempre y cuando pueda superar los máximos anteriores. En ese caso se podría plantear algún trade alcista con algún stop por debajo del nivel de soporte, esperando que alcance el siguiente nivel
para la onda 5 aproximadamente en los 2,80, o bueno, depende de dónde alcance la paralela extendida esta, pero puede ser en los 2,50, 2,80 aproximadamente, en esos niveles. Bastante interesante este activo, así que bueno, a la espera de que se dé alguna de estas resoluciones. Muy bien, eso fue todo, espero que les haya gustado, espero poder haberlo hecho cortito y haberlo resumido bastante. Ya saben que si les gustó me pueden dejar un me gusta, compartirlo en las redes sociales, eso la verdad es que me ayuda muchísimo. No se olviden de dejarme en los comentarios algún otro activo que quieran que analice y yo lo voy a tener en consideración para un próximo video. Como siempre les digo, recuerden que esto no son recomendaciones de inversión, simplemente les estoy compartiendo mi visión del mercado y donde yo tomaría posición en caso de que se dieran la resolución de los análisis que yo realizo. Así que sin más, gente, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.